Hola, ¿cómo está todo? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo este transformador. Es un transformador común y corriente. Es un transformador reductor que ya lo he usado en otros videos. Fíjense que este transformador se alimenta con 115 voltios en los cables negros que están por acá y la salida es de 12 voltios entre los cables negro y blanco. Y entre los dos cables blancos, pues debe ser 24 voltios. Entonces, fíjense lo que les voy a enseñar hoy. Vamos a conectar primero este transformador para verificar esos voltajes y ya les voy a decir lo que vamos a hacer con este transformador. Bueno, entonces como les dije, el voltaje de entrada es de 115 voltios. Aquí tengo una regleta y aquí tengo un enchufe. Entonces vamos a conectar estos dos cables negros con el enchufe de la siguiente manera. Colocamos estas pinzas de cocodrilo, una en un cable negro y la otra en el otro cable negro. Entonces, cuando yo enchufe acá, se supone que este transformador estaría energizado y la salida dijimos que debe ser de 12 voltios del negro al blanco, pero aquí tenemos otro blanco. Entonces, de blanco a blanco, vamos a ver cuánto nos mide. Entonces, como ustedes saben, los transformadores entregan un voltaje de corriente alterna, que es el mismo voltaje de la red eléctrica, pero en este caso reducido, como les digo. Entonces vamos a colocar esto en 200 voltios de corriente alterna. Vamos a colocar también pinzas de cocodrilo en las puntas del multímetro para hacer las mediciones. Entonces, fíjense, vamos a medir entre este negro y uno de los blancos, por ejemplo, este que está acá. Fíjense que nos dice que tiene 13 voltios. Bueno, como no tiene carga, digamos así, está al aire, entonces el voltaje es un poco más alto. Pero, ¿qué pasa si mido ahora de blanco a blanco? Fíjense que tengo 27 voltios. Entonces, hasta el momento, este es el funcionamiento normal de cualquier transformador de 12 voltios. En este caso, este transformador tiene tap central de salida y por eso podemos obtener 28 voltios porque se suman los 12 voltios. O sea que tendríamos en este transformador 12 voltios o 28 voltios si lo queremos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos otra pinza de cocodrilo. Ok, vamos a apagar acá. Primero, ya no tenemos voltaje. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a unir cualquiera de estos dos cables que son de la entrada con esta pinza de cocodrilo y lo voy a unir, por ejemplo, con el cable que me quedó libre aquí, con el negro. Fíjense esto. Observen esto. Lo que acabo de hacer es unir uno de los lados del transformador con el cable este del medio. Ok. Entonces, ahora vamos a quitar esto de acá. Y vamos a tomar ahora como referencia el cable que no conecté. Este cable que está acá, este negro. Ese va a ser nuestra referencia. Ok, recuerden que tengo esto acá en 200 voltios, por tanto no hay problema en medir el voltaje de entrada. Y eso es lo que voy a hacer justamente en este momento. Voy a medir el voltaje de entrada. Vamos a conectar esto acá. Y si yo toco acá con el multímetro, fíjense que me debe medir 115, en este caso 120 voltios es lo que llega en la red eléctrica. Ese voltaje es el mismo que tengo aquí, en este cable negro del medio. Ok, ahora, ¿qué creen ustedes que voy a medir en estos cables blancos? Vamos a comenzar con este. Fíjense, tengo 138 o 139 voltios. Elevé un poco más el voltaje de salida. Y acá tengo 110 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje bajó. ¿Bajó cuánto? 15 voltios. Fíjense, si en la entrada, que es esta, tengo 120 y aquí tengo 110, entonces bajé 15 voltios. Y aquí subí 15 voltios. De 125 a 140 prácticamente serían como 15 voltios más también. Entonces, como ustedes pueden ver, estoy modificando el voltaje de entrada con
esta configuración. Muy simple de hacer. Ok, pero no es la única configuración que podemos hacer. Voy a apagar acá otra vez. Siempre que voy a hacer una modificación acá, apago. Y fíjense esto que puedo hacer también. ¿Qué pasa si ahora, en vez de colocar esto en el cable negro, lo coloco en el cable blanco? Dejémoslo así. O sea, nuestra referencia va a estar en un cable blanco. Y el multímetro está en el otro lado del cable blanco. Ahora observen. Tengo 153 voltios. He elevado el voltaje de 120 a 153. Eso parece una locura, pero es muy fácil de hacer. Fíjense que solo haciendo combinatorias. Ahora el voltaje está muy alto. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo al revés, reducirlo? Fíjense, voy a apagar acá y lo que voy a hacer es este cable que viene de acá de la entrada, en vez de colocarlo en este cable blanco, lo voy a colocar en el otro cable blanco. Aunque los dos son blancos, pero va a pasar algo diferente. Ahora lo que va a pasar es que el voltaje se va a reducir bastante. Vamos a encender para que ustedes vean. Fíjense, el voltaje se fue a menos de 100. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que estamos modificando con un transformador reductor el voltaje de la entrada, haciendo estas configuraciones. Porque lo que estamos haciendo es relacionando el secundario con el primario para de esa forma lograr variar el voltaje de la entrada. Básicamente el voltaje que estamos variando es este que está acá. Entonces, fíjense, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, vamos a mostrarle un ejemplo en qué nos puede servir esto. Ok, entonces, una aplicación que podemos tener acá es la siguiente. Fíjense, aquí tengo este foco, conecté el común del foco aquí, donde va el común, como les dije. Y aquí tengo este otro cable. El cable común va para acá y el otro cable lo deja aquí al aire para hacer la demostración. Entonces, fíjense, si yo coloco aquí la punta, ese es el voltaje directo que viene de acá. Fíjense que este cable y este cable son los mismos que vienen del enchufe. Vamos a colocarlo para acá. Por tanto, serían los 125 voltios y entonces sería el 100%. Entonces, fíjense, aquí el foco enciende al 100%. Pero, ¿qué pasa si yo lo conecto aquí, por ejemplo? Fíjense. Aquí ya no es 100%. Aquí es un nivel de iluminación más bajo porque estamos en 94 voltios, algo así. Entonces nos sirve para bajar un poco la iluminación si nosotros quisiéramos. Vamos a hacer ese ejemplo con un foco de estos para que se note mucho más el efecto, digamos así. Entonces coloquemos acá esto y vamos a hacer la misma prueba. Fíjense, si lo conecto acá, tenemos iluminación al 100%, pero si lo conecto acá, la iluminación es mucho menos, fíjense, 100% y 94 voltios, o sea, 120 voltios, 94 voltios. Entonces, esa es una de las aplicaciones para el control de iluminación, digamos así. También nos puede servir si ustedes usan cautín, por ejemplo, que se utiliza para soldar. Entonces puede servir también para regular la temperatura del cautín en esta posición. Si ustedes lo colocan acá, estarían disminuyendo un poco la temperatura del cautín en el momento que ustedes no lo estén usando. Y ese sería otro uso que se le podría dar, que es para el control de temperaturas, para que la punta del cautín no se ponga negra, bajando la temperatura en el momento que no se está usando. Y otro uso que también se le puede dar es como un regulador de voltaje. Fíjense, si en su casa el voltaje se eleva o se baja, vamos a colocar aquí un toma y vamos a conectar esto aquí. Fíjense, conecté esto en el medio y ahora vamos a conectar el multímetro en el toma justamente. Entonces fíjense, vamos a encender acá. Entonces, si yo conecto con esto, tengo 139 voltios como dice allá. Pero si lo conecto con esto, tengo 110 voltios. Entonces, quiere decir que yo puedo tener una regulación de 12 voltios, digamos. Puedo tener cualquiera de esos valores. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si
la energía que está llegando de la red está muy baja, conectándolo acá, puedo subir 12 voltios como pueden ver. Y si el voltaje que está llegando de la red es muy alto, entonces yo puedo hacer lo contrario. Yo puedo disminuir el voltaje. Entonces yo lo que estoy haciendo es una regulación de voltaje y me puede servir para algún aparato que lo requiera. Esto es muy común que puede pasar, por ejemplo, a las 7 de la tarde generalmente el voltaje tiende a bajar, aunque no mucho, pero si a ustedes les pasa eso, pues ya tienen aquí la opción. Y también pasa que en algunas zonas hay problemas con los niveles de voltaje y entonces si ustedes tienen un problema de ese tipo, simplemente haciendo esto, ustedes pueden controlar el voltaje que ustedes van a utilizar. Obviamente es el voltaje para un aparato eléctrico, digamos así, porque va a depender de la potencia del transformador. Entonces, si les pasa eso, que el voltaje en su casa no llega el nivel adecuado, aquí tienen una forma de ajustarlo. Esto básicamente es lo que hace un regulador de voltaje. Esto no es un estabilizador, solo lo que hace es que ajusta el voltaje, pero como ven, de forma manual. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, de forma más automatizada, pues hay que agregar una etapa electrónica para eso. Pero entonces, por lo menos aquí les estoy dando la idea. Y esto que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Básicamente esto es un autotransformador. Y déjenme decirle que el autotransformador es muy usado en las instalaciones eléctricas. Es muy común usarlo, pero con transformadores obviamente que son mucho más grandes porque manejan más carga y más potencia. Si ustedes van a conectar un aparato que consume mucha potencia, deben colocar un transformador acorde con ese aparato, porque depende del tamaño del transformador, dependerá la potencia de salida del transformador o la potencia que él maneje, que él tolere. Una forma de saber que la potencia es correcta es simplemente observando si no calienta mucho. Si calienta mucho, quiere decir que está al límite de su potencia. Bueno, y como vieron, todo esto que se hizo fue solamente utilizando el transformador y algunas combinaciones del secundario con el primario. Entonces, bueno, vamos a apagar aquí. Esta era la idea que traía para el día de hoy. Es una idea muy ingeniosa, es algo bastante fácil de hacer, es algo muy práctico. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen dudas o sugerencias, me las pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de inventos, de tecnología, de soluciones, como este que ustedes ven acá. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video.